De vez en cuando nuestras manos buscaban aquellos cuadernillos que estaban guardados en la mesita de noche de nuestro padre. No eran simples libretas, sino los calendarios de fútbol dinámico, hechos a mano en un principio y meticulosamente completados a lo largo de décadas. Con una devoción casi sagrada, nos sentábamos al borde de la cama, hojeando sus páginas una y otra vez. Cada página contenía intrincadas notas sobre las alineaciones y datos de jugadores de partidos que ya eran historia. Nos aprendíamos las alineaciones de los equipos de carrerilla. Esto es Tara Pedrín, donde la nostalgia nunca pita al final del partido. Camisetas gastadas de antaño, botas de tacos, cuero del baño, balones cosidos giran sin fin. Tarara Pedrín, tarara Pedrín. Escudos bordados, brillos sin igual, historias grabadas en cada final. Oh, tarara Pedrín. El campo es testigo de goles y sueños de cada amigo. Los gritos resuenan, la radio lo cuenta, el árbitro silba, la pasión despierta, sombreros al aire se oyen aquí. Tarara Pedrín, tarara Pedrín. Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Aquí estamos. Pues bueno. Aquí estamos otra vez. Bueno, pues bienvenidos al quinto episodio de Sí. nuestro podcast. Es Sí, el sí. quinto ya. No, no hay quinto mal, dicen. Esperemos que No, así no, sea. ya verás cómo no. ¿Qué ibas a decir tú antes de las suscripciones y la gente que nos siga? Pues nada, que la gente que nos siga y que les guste, pues nada, que se suscriba. Aquí os ponemos como siempre las direcciones de las redes sociales. De las redes sociales y suscribiros. Es totalmente gratuito. No os pasan cuenta al mes ni nada. Solamente es darle ahí a la mano y pone suscrito y ya eso hace que cada vez que haya algún vídeo, algún corto, algún short, que se dice ahora, pues te avisen y estéis informados en todo momento. Vale. Informados Muy bien. puntualmente. No da electricidad ni nada el suscribirse. No, tampoco, no te da calambre. No da calambre, Vale, nada. tampoco. Es inofensivo. Bueno, pues nada, aquí estamos esta vez con que nos presentáis hoy por aquí. A ver. Pues mira, hablamos En su en día. el primer podcast de los calendarios de fútbol dinámicos. Y hoy traemos una pequeña muestra, como siempre, de las colecciones que tenemos. Y Vale. José, Sí. Que podéis ver, por ejemplo, es un calendario hecho aquí en el Bierzo de un equipo de fútbol base, en concreto cuando se llamaba Club Juvenil Fuentes Nuevas, y tiene los escudos de los equipos de aquí del Bierzo, ¿no? Más representativos. Y después por dentro pues tiene esos calendarios de primera división, de segunda y de seguramente el de la Ponferradina también y de fútbol base. Y fotos de algunos Y equipos. fotos todo. de algunos equipos y todo. Iba a decir en blanco y negro, pero eso es Es en blanco y negro. Lo que pasa es que la tinta en vez de ser azul negra, y blanco, más bien. es azul. de es como Fuentes un- Nuevas. Es del Fuentes como Nuevas, un sí. azul grisáceo, Sí. quizá, puede Sí, ser, sí. Pero bueno, eso es a nivel local, pero... A nivel local, después, por ejemplo, este es a nivel nacional y como veis aquí es un poco, no es un dinámico, pero es un calendario que había también en la época y bueno, es un poquitín más, Madre mía, pero sí, más rústico, ¿no? Pero bueno, también lo tenemos ahí. de aquella era lo que había y con lo que te tenías que guiar, porque ahora está muy bien que haya internet y haya de todo, porque está muy bien, pero... Plastificado por vosotros, entiendo. Sí, sí, porque los años no pasan en balde y si no, pues cualquier día nos plastificamos nosotros también. Pues claro. Más que en balde, yo creo que pasan rapidísimo los años, porque madre mía. Y mi ¿Cómo pregunta es, pasa? ¿por qué falta aquí un escudo? Pues no sabemos en qué guerra se habrá... No es cosa nuestra, ese ya venía así. Falta ahí el Sí, escudo del Valencia. Cuando nos hicimos Con él, sí. con él, Faltaba ya venía ya. así. No sabemos el por qué ni el por No qué pone el ya año en faltaba. este. No, Pero este es antiguo. ¿Cuál será el más antiguo que tenéis? estaba ahí del Jaén, me parece, ¿no? Mira, Pareció está de- el Athletic Club de Bilbao. Sí.
Bueno, pues, El Atlético de Madrid, Barcelona, bueno, pues- Celta. Bueno, voy a leer tal cual pone. A Bilbao, a Madrid, Barcelona, Celta, Coruña, Español. Español con ñ. claro, claro. Gijón, Madrid, Osasuna, Oviedo, Santander, Sevilla, R Sociedad, Valencia, Valladolid y Jaén. Jaén, Jaén. ¿Ves? Me pareció que lo había leído. Madre mía. Ese ya llovió. Pues ese es igual del 46 o del 52 o 51, ¿eh? Una de esas que estuvo, lo digo por el Real Jaén. Al estar ahí. Mira, no me gusta dar publicidad, pero si quieres una buena gabardina, Pumarsán. Sí, Santa sí. Clara, Sí, junto a señor. Ópera. Sí, señor. Sí, señor. Madre mía, sí, señor. Bueno, ¿y qué más? ¿Cuál es el más antiguo que tenéis, dices? Ese es del Mira, 79-80. José, lo tienes ahí. Lo tienes ahí. Este, ¿no? Ese, sí. Pero igual es el más antiguo este, ¿eh? Sí, es que vamos a ver. José nos enseñó ahí al principio un calendario de fútbol que no era dinámico. Dinámico, No, este sí. Entonces, este es claro. dinámico. El dinámico, digamos que es el primer, o sea, el primero y después a nivel local darían Sí, calendario. exactamente. Sí, claro, José claro. nos enseñó uno a nivel local del Bierzo, más actual, y nos enseñó otro a nivel nacional, pero que no era calendario dinámico. No. Pero no. dinámico entiendo que es el nombre. El nombre que le puso en su día el señor que lo inventó. Inventó los dinámicos. Que ya hablamos en su día, que era un señor de Zaragoza. Sí, Bueno, pero que eso no, es. porque es dinámico. Porque yo no lo veo muy dinámico, pero bueno. Pues es dinámico pues, Sí, por la sencilla razón. Lo tenías a mano, ¿no? Y entonces Lo cogías tenías, y... eso es. Bueno, Y él iba apuntando, pues mira, aquí, que ya me falla un poquitín la vista. Madre mía, yo no veo nada. Pero se puede ver, apuntaba todos los resultados, Sí. todas las alineaciones de cada partido de esa temporada. Sí. Este, por ejemplo, es de la 72-73, Oh, pero tenéis aquí. pero siempre era de la temporada anterior. Ya. Era el resumen de la temporada Las anterior. estadísticas de la temporada anterior y incluso trae fotos de la Y aquí se puede ver, por la ejemplo, plantilla. Atlético de Bilbao, Con 71-72. Con fotos de la Claro. plantilla, sí. Mira, Eso este pone 1961, 1987 de la Recopa. Claro. Sí, es que luego Y este de la Copa de Europa. Luego, Sí, había ediciones. había de eso apéndices. también. Claro. especiales, ahí Ahí están, también. Sí. ahí también hay otro. Aparte de los nacionales, había esos que... Me gusta mucho este con los escudos Mm. estos antiguos. Pues yo creo que ninguno. Bueno, es que ninguno. Es ahora igual. Ninguno. Pues, Ese tema lo vamos a tocar también. seguramente. El tema de los escudos. Seguramente que les han logos, cambiado, sí. Que te encanta a ti ese tema. Bueno, es un amor-odio el que tengo. Sí, son sentimientos encontrados que se dice, sí, exactamente. Bueno, fábrica de gabardinas, trincheras y comandos. Madre mía. Bueno, Ya es lo que había, es lo que había. o sea, que aquí Traía los dinámicos, traía primera división y segunda división y eso, todos los apuntes que hemos dicho de todas las jornadas, todas las alineaciones de los jugadores de cada partido, o sea, todos los partidos y todas las alineaciones de cada partido. Los goles que marcaron, las tarjetas que les enseñaron, aparte de toda la información de los equipos, fundación, colores, terreno de juego, presidente, entrenador. Era... yo me acuerdo de ir a la mesita de papa. Eso Los tenía allí en la Efectivamente, mesita de papa. por eso igual se llaman dinámicos. Ibas rápidamente a donde los tuvieras en el cajón guardados, abrías tal, y como no ocupaban mucho, que no es una enciclopedia ni nada, pues dinámicamente te informabas de lo que en ese momento querías o lo que fuera. Pero Oye. perdona, lo que pasa es que, claro, como tenían tanta información, pues la letra es muy pequeña y, bueno, cuando eres joven, pues no lo vas viendo, pero ahora, bueno. Ahora con unos catalejos se ve bien. Pero Y, mira, tanto lejos. Aparte de eso, aparte de el campeonato de liga de esa temporada anterior, ponían la Copa de España, en este caso del año 72, te ponían desde la primera eliminatoria hasta la final.
Y es muy curioso porque se ven equipos, pues equipos humildes en la primera eliminatoria y que ahí están. Que son historias. Son historias. No... Digo que a raíz de esto, yo creo que yo creo que ya os lo dije en el primer capítulo. Después estaba la goleada. La hoja, A mí me la- gustaba mucho nosotros eso. llamamos la goleada. Eso era a hoja- nivel local. Hoja No, deportiva. quiero decir, O era en toda España. Un momentín. Que a lo que dijo José, Hoja deportiva. es que como pervivió en el tiempo, hablamos por lo menos de Ponferrada, como pervivió muchos años en el tiempo, hubo una época que se llamaba goleada y luego otra Sí. época que se llamaba hoja deportiva. Yo recuerdo la goleada. Claro, Sí. claro. Pero Ahí me está. refiero, ¿eso era una cosa o era, en toda España salía? Bueno, yo- explica lo que era la goleada. Lo explica José no, muy no, bien, vamos a ver. perfectamente. Yo tengo conocimiento de que en Jaén, en Asturias y ahí por esos sitios, yo creo que en toda España debía haber una hoja deportiva, porque yo he visto alguna y de hecho alguna tengo. Y la hoja deportiva o goleada, como quieras llamarle, era una hoja que imprimían, yo no sé bien quién era, porque cuando éramos pequeños pues ibas al kiosco y cuando habían terminado los partidos le pedías la goleada. ¿Tiene la goleada? La compraba. El propio domingo. La compraba. Ah, El propio- yo no, yo cuando Sí, yo pero me el acuerdo domingo- en los Claro. bares Sí. gratuita. Sí, pero escucha, no, en un pero principio no. Pero había veces que la información era incompleta, porque Hombre, es que era en el momento. había, Muy sí, incompleta. porque había partidos que a lo mejor te daban el resultado del descanso o del minuto 70 y tantos, porque todavía no había acabado, y la imprimían y la sacaban y tal. Que tiene su mérito eso, ¿eh? Y vas al kiosco, Claro. y es que claro, es que antes, como no había internet o no tenías acceso a nada de información más que lo que te dieran, acordaros, al día siguiente en Estudio Estadio, los lunes, en blanco y negro. Sí, no. Y antes de eso, muchos resultados te enterabas por la hoja de lunes. Claro. Era el periódico que había. Y el partido. A nivel, por ejemplo, la Ponferradina o claro. Sí, pero- el Cacabelense, El por Toreno, ejemplo, tal, ¿no? jugaba en Ciudad Rodrigo. Nada, ni te enterabas. No te enterabas, porque primero que venía si había algún desplazado de allí, que a lo mejor me refiero a periodistas. No, había veces bueno, claro, la mayoría de las veces, quiero decir, les llamaban por teléfono a la emisora. Oye, ¿Cómo van y tal? en Ciudad Rodrigo el Toreno perdió 2-5, o sea, perdón, ganó 2-5, vale, tal. Y te lo tenías que creer. No, te lo tenías que creer primero. Y segundo, Sí, hasta que luego enseñaran el acta o algo, No, o salieran y- en el periódico al día siguiente. y segundo, que si te cuadraba en ese momento escuchar la radio, porque claro, no te lo estaban dando cada 2 por 3, te lo daban una vez y tal, y hasta el día siguiente a lo mejor no te enterabas. Pero sí, y eso muchas veces no había ni comunicación. Jugaban no, en no, Béjar nada, nada. o en Toro o en Ciudad Rodrigo. Y como se fuera la luz, ya te quedabas sin Claro, saber Pero, nada. escuchar, y eso, a ver, es bonito, pero ¿preferís ahora la inmediatez que tenemos al segundo de saber todos los resultados? Perdona, es que No, no. más que inmediatez es idiotez la mayoría de Bueno, la hombre, pero información de que dan ahora. información- Pero dan mucha información que... Bueno, pero de Mira, resultados. mira, Entonces lo tienes inmediato. ¿Cómo aquí- quedó el...? Aquí, bueno, estábamos. Es curioso porque ¿cómo nos vamos de unas cosas a otras? Hoy traemos los dinámicos Dinámicos. y resulta que estamos hablando de la goleada u hoja deportiva, que también hay. Pero porque a mí Pero- también las traeremos. Pero vale. porque hay que hablar de cosas que tenemos vamos a de traer. Melilla, de Jaén, Es que de a mí- Córdoba, de León, de Ponferrada. Yo siempre que veo, no sé por qué, un dinámico. un dinámico me voy a la goleada. Las asocias con la asocio. goleada. Y yo eso que decís vosotros del kiosco no lo viví. Yo viví en los... Bueno. Ibas a un bar, iba yo con vosotros o con Sí. nuestras hermanas, con sus novios cuando Sí. yo era pequeño y tal. Sí, Y en un bar a las 8 de la tarde un domingo, las tenía. de repente traían la goleada, Claro. que estaba caliente Sí. todavía y tal, y con resultados allí. De hecho, era lo que te decía José. Muchas veces la goleada, sobre todo, claro, cuanto más baja la categoría, más dificultad de información. Claro. Entonces, date cuenta que las escribían a máquina. Hablamos de las primeras. Y, por ejemplo, en regional preferente o regional ordinaria, muchas veces el partido te ponía sin noticia. SN, sin noticias. O 2 guiones y se acabó. Y a lo mejor no te enterabas hasta el día siguiente.
en la radio o la hoja de lunes. Que casi era No mejor. había teletexto ni para Que casi era mejor que te pusieran sin noticia a que te pusieran minuto 72 va ganando 2-0 y después resulta que había perdido 5-2 Creías que había ganado. y después perdía 5-2 Y después sin que noticias mejor. No mejor. tiene nada que ver y es muy posterior a esto, pero también me recuerda los dinámicos y la goleada, no tiene nada que ver, ¿eh? El marcador de Fuentes Nuevas, Dardo. ¿Os acordáis Marcador de eso? simultáneo, Dardo. Sí. No solo de Fuentes Nuevas, era a nivel No, era nacional. nivel nacional. Lo viví en Fuentes Nuevas Sí. y decía, No, no entendía nada. Era a nivel nacional el Ponían marcador allí- simultáneo Dardo, sí. Claro, de hecho es una Zapatos. marca registrada, Dardo. Sí. Ponía Zapatos Sí. Martínez. Sí. Y ponía Y ese 2-0 era- y yo, pero ¿qué Y es ese era un eso? partido, sí. También tenemos alguno. Explicar cómo era, pues es curioso. Pues mira, bueno. No, igual. no. Habla. A ver, te ponían, por ejemplo, aquí a nivel local. Deportes La Barra, Mariano Arias. Era un cuadro Era un cuadro Ujú. con unas. gigante. Como Un un cuadro marcador. gigante con unas. Bueno, en el cual prevalecía en el medio el partido local que jugabas, Sí, la que sea Ponferradina la con quien Ponferradina fuera. con quien fuera, el Osasuna con quien fuera, o cada uno en su sitio, ¿no? Prevalecía el Sí, marcador local Sí. y luego, a los lados, más pequeñito, había unas chapas que se metían De y- publicidad. que era el que sustentaba el marcador simultáneo Dardo. Sí. Y cada chapa de esas, Cada con su publicidad. publicidad, cada publicidad era un partido. Tú al principio del partido, a la entrada del partido, te daban una hoja, Un pasquín. pequeñita, un Ujú. pasquín, con las claves de los partidos. Claro. Pues el Deportes La Barra Mariano Arias Es el es el partido. Real Madrid y Real Sociedad. El Café Bartomelloso, pienso en los Rojones, pues es el Mallorca Y eso, Valencia. eso era genial porque me acuerdo de estar viendo el partido y cuando veías que el señor iba a cambiar, Corría para allá. a mover Sí. uno de esos cuadrados Sí. con la Sí. publicidad, ¿qué marco? Sí, sí. Era gracioso eso. Y era muy gracioso y muy anecdótico que muchas veces en el propio marcador local Sí. hubo años que decías que no pasen de 9 sí, Que no porque había- no había 10 ni 11 No, ni tampoco pasaba no, nada. tampoco no. ¿Visteis Yo- alguna vez en la Ponferradina ganar o Hubo- perder 10-0 o algo? hubo un 12-1 a la Astorga, pero no lo vivimos ninguno de los dos. Yo en el campo de Santa Marta un 8-0 al Barreda. Sí, que lo lo otro comentasteis día, el otro día. Sí. Pero más de 8 no vino. Bueno, pues había otra goleada aquí en Ponferrada muy curiosa, pero esa era una goleada que tenías que ir a ver al bar Cubelos, Sí. muy famoso por su pulpo y sus tapas de callos. Sí. Bueno, pues allí tenían un Un panel mu- enorme, Sí, como un mural. un una panel pizarra enorme grande, sí. de pared a pared, Ujú. que también patrocinado. Y Tenía unos huecos. tenía unos huecos. Y Pepe, que era uno de los dos hermanos, Nino. era Nino y Pepe. Nino Sí, y Pepe, pero Nino. en Pepe, este caso Pepe, era Pepe, Pepe, el sí. artista, Mm. que rotulaba con pintura blanca Mm. los nombres de los partidos Primera División, Segunda División y Tercera División. La Ponferradina de que ya estaba en Tercera División, ahí estábamos. Luego ya cuando subía a Segunda B, porque antes no existía la Segunda B, cuando subía a Segunda B ya se le hicieron la trampa y le pusieron un cartelín ahí, porque eso era un cristal de espejo. Eso. eso Y no ahí me ya acuerdo de eso. pintaba. Y ahí el hombre iba pintando, o sea, por la semana, con una caligrafía esmeradísima, que ya quisiera yo para mí, igual que muchas tiendas de aquí de Ponferrada, que ponían sus escaparates, bueno, de Ponferrada y de muchos sitios, con esa pintura blanca ponían ofertas, camisones, tal. Bueno, pues con una caligrafía esmerada, Pepe Cubelos ponía por la semana los partidos y luego ese mismo día ponía los resultados al final. Entonces muchas veces antes de que saliera la goleada, te pasabas por el... Tomabas un cafetín y te por el enterabas bar de- Cubelos, claro. un café, bueno, nosotros era aquella un café, pero bueno, y la gente corto, un vino, lo que fuera, ¿no?
caña. Y ya te enterabas de los resultados. Por Y de la cierto, Ponferradina, si jugaba fuera y habían llamado Sí, para sí. dar el Sí, resultado, sí, no, nada, no te enterabas. pues Pepe lo ponía. Como Nino criterio. Cubelos había sido portero de la Ponferradina. Sí. Uy, Y, sí, y sí. Pepe también jugó. Portero. Yo, Pepe, no. No tengo No, yo constancia. pero tampoco. Nino sí, portero de la Ponferradina, del Burgos también. Y después, del Burgos, del es verdad. Numancia. Mm. del y Numancia de después, y Soria, después también entrenó la Ponferradina, Nino. Y al Endesa. muchos sitios. También entrenó también. Entrenó en muchos sitios. Nino. Sí, y vive. El Pepe Sí, no sí, lo sé. sí. No, Pepe no. No, Creo que Nino desgraciadamente. vive en Estados Unidos. Sí, Bueno, que tiene los Sí, hijos. sí, eso es. Bueno, pues algo más con el tema de los dinámicos. Pues Curioso esto, bueno, otro día traeremos Supongo que más. es y una pequeña seguiremos. representación de cuántos podéis tener. Este, por ejemplo, es un poco distinto. Sí, ¿Verdad? Es- Estos es sí, son una- más modernos o cómo. No, es No. una edición que Es una que recopilación, hicieron, una sí. recopilación, es 3 tomos. Y bueno, los 2 primeros son igual, más o menos como los otros, como los que acabamos de enseñar. Pero este en concreto, el tercero, trae escudos. Ah, mira, viene aquí, Fotos, es verdad. fotos de escudos. Y aquí este no trae de escudos, trae por comunidades, Claro. escrito el equipo y el estadio, nombre de estadio. Ah, qué curioso. No, sí, es que. Año de fundación del, o sea, año Ya de. te digo, era con lo que te tenías que guiar porque, vamos. Está guay. ¿Y esto qué es? Ocupaba, pues eso, fue el antecesor, el predecesor del Don Balón y de la guía Claro. marca y de todo esto. Qué Y encima mucho más pequeños y ocupaban mucho menos sitio. Y venían así con cada uno con un plástico. O sea, venían cada verano los sacaban, los vendían en los kioscos y en las librerías. Y cada uno venía metido en un plástico y traía, pues eso, traía 2 o 3 librillos del dinámico. A veces hasta traía, me acuerdo de normas de tráfico y que aquí lo tenemos. Es verdad. Sí, efectivamente. Aquí lo tenemos. Y cosas muy curiosas. Con señales. Reglamento arbitral. Eran... Calendario zaragozano no tenéis. Mm, Alguno sí, tendrá, seguro. sí. Alguno. Perdona, y ni que decir tiene que estábamos deseando que llegara la fecha en que salieran a la venta en el kiosco para ir ávidamente, kioscos o Sí, librerías, librerías. para ir rápidamente a comprar. Bueno, más o menos no sabéis los que tenéis, ¿no? Y esta... Y si- No. Pues mira, igual hay alguno de la 50 y pico, 60 por ahí. Y posiblemente hasta la 18, 19 o algo así. Porque luego ya... 2018. Sí. Ah, pero que hasta esa época de o ya di- todavía hubo. O igual un poquitín antes. Ahora no, Creo que ahora no antes. sé precisar, porque como dije en el otro podcast, los últimos años tenías que pedirlos tú si querías. Ya, ellos ya no los imprimían con aquellas tiradas tan grandes como hacían. Entonces, si a alguien le interesaba, te Claro. escribías a Zaragoza. Porque Por como, carta, además, Sí, carta como- manual. porque ¿no? la gente ya no lo compraba No lo tanto, compraba. lógicamente. Sí, como los lógicamente. cromos que también se escribe por cartas si te falta Sí. alguno y tal. Entonces los últimos yo ya no, entre que te tardaban en contestar, porque, claro, es que era una empresa familiar, entonces, entre que imprimían los que le pedían, contestaban a los que pedían, yo los últimos ya no los coleccioné. Entonces, Vale. Muy bien. en zanjable, resumen, no creo. te sé precisar, pero Vale. aquí hay una pequeñísima representación. Vale. De los que hay. Digo De los que tenemos, ¿no? para ir con más cosas. Nos escribió una amiga, Zeta Rodríguez, que es de Zulema. Ujú. Comenta tú lo de que fuiste tú el que leíste primero el. Pues mira, a El ella aparte de que le gustó mucho la pequeña colección de bufandas que enseñamos aquel día y tal, si tenéis el comentario de Zeta Rodríguez, que es Zulema, en los comentarios del podcast anterior.
que le encantaba la pequeña representación que trajimos de bufandas y tal, pero ella dijo, nos dio, como habíamos pedido Ideas, claro. y cosas que le gustaran a la gente y tal, ella nos dio una idea muy buena, y es comentar películas que estén basadas sobre el fútbol antiguo, evidentemente, que es lo que tratamos aquí. Y ella dice que le gustó muchísimo la película de Evasión o Victoria. Y por supuesto a mí, por ejemplo, vamos, eso es un incunable del cine. Yo la vi hace muchísimo tiempo, Sí. la tendría que volver a ver para poder comentarla. Pues Con sí, Michael Caine creo que salía, y ¿quién más? salía Pelé, salía Osvaldo Ardiles. Sí, pero de actor salía Michael Caine, puede ser. Puede ser, Sí. sí, Michael sí. Caine. Y sí, yo la vi, pues igual la he visto, pues igual te digo 3 o 4 veces. Ya hace muchos años que no la veo, pero es de las películas que pasa como con La Gran Familia y estas españoladas, que las ves 50.000 veces, o los monólogos de Gila, en paz descanse, que veas las veces que los veas, los ves 1000 veces y siempre te sigues riendo. te sigue riendo y te Sí. sigue haciendo gracia. Aunque ya sabes lo que van a contestar, te sigue gustando. Bueno, pues en esta película pasa igual. Y además, siempre hay algún detalle que no te habías dado cuenta las veces que lo viste. Y siempre es agradable. Y si Bueno, es de fútbol. en realidad yo la vi hace muchísimo tiempo, la tengo que volver a ver, pero nada, se trata de que están en la cárcel, ¿no? Y es un partido de fútbol Es cuando la época nazi, Ujú. están ellos presos en un campo de concentración Ujú. y se enfrentan a los nazis, al ejército nazi, y se llama evasión o victoria precisamente por eso. Si ganan, Si los ganan, dejan marchar, que yo no me fiaría mucho tampoco. y si pierden, pues ya saben lo que les. ¿y Bueno, alguna lo que les película queda. más así antigua de fútbol? Yo no. Yo hay una españolada, 11 pares de botas, que Hay muchas. a mí me hizo mucha gracia y Sí. Hay una muy graciosa también, rodada en el antiguo Metropolitano, que es sobre un fenómeno, que es el fenómeno, precisamente la película, que es interpretada por el gran Fernando Fernán Gómez y que se llamaba Pawlowski. Y metió un gol con la nariz. El tío no tenía ni idea. Bueno, ya hablaremos. Me gusta lo que Sí, comentó Zulema sí, porque, Sí, yo tengo porque nos abrió ahí ponerme a ver. un melón muy, muy y las bueno. podemos Sí, comentar, sí, ¿no? efectivamente. Vale. Sí. Y bueno, primero, ¿tienes ahí una foto de Pues la sí. comunión o algo? No. Pues mira, aquí tenemos para que veáis todos y que ya nos estamos haciendo ya medio famosillos. Queremos dar las gracias a varios jugadores del Numancia que nos firmaron este cuadro muy, muy amigablemente para el programa nuestro. Así que nada, tenemos que darle las gracias al dorsal número 2, que ahí está en la firma, Marco Sánchez, al 18, Berto González, tocayo mío, Berto, al 14, Alex Gil, al 1, portero Miguel Ángel Abad, al 9, a Jonathan Hernández, Johnny, y al 8, Mustafa, y al 10, Juancho. Muchas gracias a todos y aupa Numancia, y a ver si se pone y le ayudáis vosotros y los demás compañeros a poner en el sitio que le corresponde al Numancia. En primera división. A mí, hombre, Sí. primera división, eliminó al Barça en Copa del Rey. Con Lotina, ¿no? De entrenador. Con Lotina de entrenador. Miguel Ángel Lotina. Y el ínclito reportero dicharachero, Eso, Raúl. Raúl, es verdad. Claro. Que era lateral izquierdo. Sí, ¿qué era? sí. ¿Qué fue de ese hombre? Era Un lateral. extremo reconvertido a lateral. Era lateral. Sí, No sé si sigue. Yo hace que no sé. Ya hace mucho que no sé de él, pero bueno, se ganó la vida. Vamos, él cogió fama precisamente en esa eliminatoria y... Te digo más, ¿no se estrenó Guardiola como entrenador del Barça con el Numancia perdiendo? ¿O estoy soñándolo yo? Ostras, no me quiero tirar a la piscina. Puede ser. No me acuerdo. Puede ¿Podemos ser. confirmar No, cuando yo eso no cuando me, se pueda? yo eso no me acuerdo.
Yo creo que A sí. ver el regidor del programa, a ver si nos puede echar una Puede mano. confirmar. Igual sí. Yo creo que perdió. Igual te tiras muy a la El piscina. perdió Guardiola cuando Sí. empezó Sí. a entrar al Barcelona, el primer equipo, pues empezó con mal pie y yo creo que los primeros partidos o no los ganó, incluso perdió alguno. Y yo creo que Bueno. el primero fue. También es normal empezarlos que al principio también, por muy buen equipo que tengas, también es normal. Que los nervios, no conoces a los Yo jugadores. sabes qué pasa, que de aquella no seguía al Numancia. Ya. Pues mal hecho, porque era un equipo muy simpático. Lo digo y- porque no seguía al Ya, Barça. ya. Pero aquel día seguro que eres del Numancia. Carlos, tenemos ahí el dato que nos aporta. Es así. 2008, 1-0 en los pajaritos sería, ¿no? Sí, claro. ¿Ves? Claro. ¿Qué año? 2008. En los nuevos pajaritos. Ya había nacido yo. Claro. Gol de Mario Martínez. Nos apunta el regidor que gol de Mario Martínez y todo. Bueno, pues te tiraste bien a la piscina. Buena gente, Mario Martínez, que lo sepas. Sí. Sí, pues marcó el gol al Barça y buena, perdió el Barça. Bueno, Fíjate. bueno, a ver, no a por ver, nada, a ver, no por a ver. nada. A ver. Buena gente. No A mí me- saquéis el merenguismo. Escucha, no. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que a mí me gustan los equipos humildes. Que empezamos a hablar del Nada. Toledo y Que no. Que a mí me gustan los equipos. Me gustan los equipos humildes. Fíjate el Numancia, pobre. El pobrín, no, que me cago en la mano. No. Ya quisiera yo. Por cierto, vamos a seguir la carrera de estos chicos que De nos estos han chicos. firmado, que Sí, seguramente sí, que sí, llega sí. alguno Sí. profesional a primera división, Nos lo- incluso a selección. Es buena gente. Nos lo firmaron especialmente para el podcast Tarara Pedri. Sí, señor. Así Muy que majos. muchísimas gracias a ellos y a Upa Numancia. Exactamente. Bueno, y ahora me habéis matado porque normalmente tenemos una camiseta colgada y hoy tenemos Bueno, dos. hay dos, claro. Claro. Ya lo hemos Pero dicho muchas tiene- veces. Pero tiene su porqué, ¿verdad? Claro. Pero ya lo hemos dicho en otros programas. Que unas veces traeremos una, otras dos, otras ninguna. Claro. Otras traeremos alguna de baloncesto, cuando hablemos de baloncesto. De balonmano, también. Alguna habrá. Hay rugby, que dicen los ingleses. ¿Fútbol sala? Rugby. Pues mira, Fútbol sala. ahora que- desgraciadamente Rueda no- estaba bien, ¿eh? Ya, que acaba de ser España, la selección española, campeona de Europa. Es fútbol que, sala. vamos a ver, es que ¿a qué no gana España? También te quiero decir. Pues sí. Que sí. Claro, claro. A petanca igual no ganamos. No sé, yo ahí Sabía petanca. Igual curling, igual no. También, sí, curling. ¿Qué curling? Pues espera a ver, habrá que indagar a ver cómo quedamos. Bueno, total, ¿qué nos habéis traído ya? Pues mira, hoy hemos traído dos camisetas, pero que más que de las camisetas, que luego hablaremos de ellas, vamos a hablar de quién las vistió. Ujú. Son las camisetas del Cádiz Club de Fútbol y, como veis, del Real Valladolid Deportivo. Que las vistió Mágico. pues alguien que muy importante. Era mágico. Si decimos Jorge Alberto González Varillas, igual la mayoría de la gente no le dice nada, no le suena de nada. A mí tampoco. Pero si decimos Mágico González, yo creo que el 80% de los seguidores que nos ven en el programa, yo creo que sí, que por edad y eso les tiene que sonar. A ver, él era así, su fútbol era intermitente, anárquico, fabuloso, fantástico, era improvisado la mayoría de las veces, como cualquier genio. Era el menor de 8 hermanos, bueno, es el menor de 8 hermanos, porque por suerte está con nosotros y aún hace poco vino a Cádiz. Pensé que aquí. El Cádiz. Bueno, el día menos pensado igual viene con nosotros al programa. Sería un placer. Pues como decía, es el pequeño de 8 hermanos y según quien hable de él, pues como todo héroe y todo mago. Unos dicen que hay más leyenda que... Depende quién hable.
Unos dicen que hay más leyenda que verdad y otros dicen que hay más verdad que leyenda. Bueno, yo creo recordar de Maradona que comentó en su día que era mejor que él, o algo así. Mira, con Unas Maradona, declaraciones. con Maradona tenía una excelente amistad. Y un día en una de las miles de entrevistas que le hicieron al astro argentino, le dijeron, bueno, usted es el mejor jugador del mundo. Y él dijo, no, por favor, está totalmente confundido. Y el periodista quedó así un poco chocado. Dijo, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Dijo, no, mira, el mejor futbolista del mundo se llama Mágico González. Y yo sí, soy buen jugador, pero yo vengo del planeta Tierra y Mágico González viene de otra galaxia. Que fíjate que siempre se cree que Maradona, ¿sabes? Esa era así como soberbio y tal, pero en realidad era más bien humilde, ¿no? Bueno, Decir ahí, eso. a ver, vamos a ver. Maradona, como todo divo, también a lo mejor, ¿sabes? Lo dijo José, yo creo que No, está sintiendo. para quitarse presión o lo que sea. Exactamente. Y para dar también esa impresión que No, tú querías decir. pero Maradona tenía de todo. Quiero decir, unas veces lo veías que era que razonaba muy bien y otras veces pues a lo mejor tenía excentricidades, Bueno, como la mayoría de así de los genios. no, y lógico después Sí, por con eso. los derroteros por los que fue, pues le llevarían a. Sí, pero bueno, yo por ejemplo, que conocí a los dos, a Mágico González y a Maradona, pues, quiero decir, jugando, los vi. A mí Mágico González era un fenómeno, ¿eh? Era un fenómeno. Lo que pasa que Maradona tenía muchos más recursos y fue más constante en el tiempo. Y Mágico González, Más potencia más física. potencia Era muy física. bajo Maradona, pero tenía unas piernas y una potencia. Y yo creo que, por ejemplo, Maradona lo que tenía a mayores de Mágico González es que le gustaba mucho el fútbol y vivía por y para el fútbol, aunque después se hiciera lo que hiciera en su vida. Pero, por Bueno, eso ahí ejemplo, no nos vamos a no, meter, pero no, porque, no, no, por claro, eso. cada uno con Pero su yo creo vida. que Mágico González tenía unas cualidades excepcionales, pero no es que pasara del fútbol o no le gustara el fútbol, no, pero lo enfocaba de otra forma, ¿sabes? Jugaba para divertirse, cosa que Claro, Maradona no. claro, no, Tenía no. la victoria en. Sí, Era un tipo Cristiano Ronaldo, claro, salvando claro, las diferencias, que Cristiano Ronaldo es un competidor nato. Yo no claro, claro, conozco claro, claro, más competidor que él. claro, claro. Porque eh, para mí tiene carencia de otras cosas, siendo un astro como es. Me refiero a Cristiano Ronaldo. Pero Espera, mira a ver lo que vas a decir, ¿eh? no, no, Que con esto no. ese gen de competición y ese gen de cuidarse y ese gen de querer ganar todo, lo tiene Cristiano Ronaldo. No tiene la habilidad de Maradona, ni de Claro. Mágico, ni de todos esos. Y Maradona sí tenía ese gen de competición que tiene Cristiano Ronaldo. Aparte tenía otras muchas. Yo creo que Maradona, perdona que te Sí, no, interrumpa, no, no. tenía más calidad que Mágico González. Mágico González yo creo que era más habilidoso, incluso más rápido y tal. Y Maradona era más potente y más calidad. Aparte de ser habilidoso también. Yo en calidad no sé qué decirte. Uf, ¿Tú viste jugar a los dos? Sí, pero muy poco. O sea, porque encima, claro, el Cádiz no es un equipo, ¿sabes? No es como Maradona en la selección argentina, Ya, el pero Barça y tal. claro, claro, pero eso es muy bonito. Jugar en esos equipos juego casi yo. Claro, pero quiero Como decir decía Simón, que al jugar en el jugador de la Cádiz, Ponferradina, de libre juega hasta el líbero de antiguamente juega hasta mi claro, abuela. quiero decir que Claro, al jugar en el, ¿o no? que al Es jugar en que- el Cádiz tenía menos oportunidad de Sí, verlo, por lo sí, que decimos, ya, que ya, sí. estudio Igual- estadio era el lunes. Sí. Claro, pero escucha, pero por ejemplo, jugando en el Cádiz, un equipo más humilde que el Barcelona, pues también tendría que ser muy buen jugador para, Claro, para, ahí, para eso es lo que iba yo. Claro, levantar los partidos, o no levantarlos, pero por lo menos ponía a la gente de pie en los estadios. que juega en la banda derecha. Donde quería. Donde Pero quería. normalmente juega en la banda derecha, No, ¿no? normalmente en la izquierda. Sí, Pero donde quería. sí, en la Sí, izquierda, la izquierda. pero donde quería. Ah, yo pensé Ese que jugaba típico a la derecha. jugador que puede jugar donde, ¿sabes? Le dices, venga, tú sal al campo y haz lo que. Y el tío levantaba a los espectadores
Maradona también y tal, pero claro, estás en el Barcelona, que ya tienes compañeros mejores al lado y tal y cual. No digo con esto que en el Cádiz no tuviera Mágico González compañeros al lado buenos, cuidado. Yo creo que solo Pero sé. claro, Yo en técnica, no- ¿tú cómo lo ves lo que decía Carlos? José, en técnica No, es que Maradona la- y Mágico. Que la calidad que tenía Sí, Maradona. correcto, sí, sí. pero es que No sé qué te diga, ¿eh? Me pones en un brete. es Yo lo que recuerdo, que es poco, Sí. es que era más habilidoso, o sea, que la habilidad. escucha, que pero tenía. es que si los ves, ves a uno y ves a otro, ves el cuerpo de uno y ves el cuerpo de otro, no te crees que Mágico pudiera hacer lo que hacía. Era desgarbado, Sí, así. desgarbado. Claro, lo y ves, después lo veías así, dices, Bueno, pero- pinta entre comillas. Cada uno va Y como la quieres, no, pero y vamos a la ver. época también. Dices, es que- increíble, no. es increíble Lo delgado que estaba Claro, y claro. con las medias bajas. Una Me cinta refiero en el a eso, pelo a ahí. pinta. Unas Una cinta en el pierninas, pelo. unas pierninas y pelo tal, así y después- ensortijado y tipo que bohemio. ¿qué era? ¿Salvadoreño? ¿Hondureño? Salvadoreño, ¿Qué? salvadoreño. Y después Salvadoreño. te hacía cada jugada allí y las defensas, imagínate cómo eran. Eran para Maradona también, pero es que saltaba por un lado, por el otro, no podían con él, era increíble. A ver, Entonces, yo recuerdo que a Maradona le podían dar patadas que no lo tumbaban. claro, pero Sí, yo era creo más que- potente. y por yo eso, creo- por eso decía. no, y yo creo que es este- el tren inferior que tenía Maradona, que Claro. era lo que decíamos antes, sí, porque al ser bajito y tal, Claro. pues es más difícil que lo Y tiren. yo creo que este. el barrilete cósmico. Y, o sea, y creo que este era más. Es que no lo pillaban porque era más. ¿Cómo decirlo? A Maradona que le dieran no lo tumbaban. Y este no, no lo pillaban. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Como una pluma era el tío. Pero por eso, este era más danzante de ballet. Sí. Y Maradona era eso, el barrilete cósmico. Era un caza. Era un caza. Sí, bueno, puede Que ser. coincidió con. ¿Cómo es? Juan José. No, San José. ¿Quién era el que jugó en Juan Cádiz? José. Mm. Coincidió con mucha gente. Estuvo Que unos cuantos. el Cádiz unas no me cuantas acuerdo temporadas. además, de esa época. Coincidió con Juan José, coincidió con Dieguito, luego coincidió con Onésimo. ¿Onésimo el que jugó en el Valladolid? Sí. ¿Y en el Sí, Barcelona? sí, en el Rayo y en el Barça, y que ese día soy entrenador. Onésimo Coincidió Redondo. con mucha. A ver, Sí, sí. era el tipo de jugador que hoy en día ya no ves. Hoy en día Sí, sí. parecen todos cortados por el mismo patrón, ¿sabes? Parece que están hechos con una máquina y salen todos. Los defensas, Bueno, los pero porque el laterales, Es de fútbol es esos- más anárquico también. Tienes ahora. razón, José. Es de esos que salen Claro, uno cada 1000 años. claro. Como él, como Maradona, Claro, como Ronaldinho. Y veías como... aquello y dices, Claro. Bueno, Esto es- y comenta porque la del Cádiz y la del Valladolid. Puedo proseguir con Mágico y luego enseñamos las camisetas y Claro, tal. sí, sí. A lo que íbamos, que según quien hable, pues hay más leyenda o más verdad de las frivolidades de Jorge, del salvadoreño Jorge. La leyenda dice que le gustaban más las mujeres, la siesta y el fútbol, por ese orden. A Así saber, está, como como si fuera español, igual. En El Salvador, un periodista, por todas las cosas que hacía con el balón y sin balón, le puso el sobrenombre de mago, que es cambiado cuando llega a España a mágico. Porque aquí dijeron que es que no era un mago, es que era mágico, hacía magia. El mago hace trucos, el mágico tiene la magia. sí. O sea, sin más. Jugó en varios equipos de su país y hasta que llegó al FAS. El fax, no de mandarlo. No. Que llegó el FAS, pensé que el FAS con el que no le con llegó ese. a. Todavía no había llegado. ¿Cómo se llama? El FAS. El FAS. A De Gea. De Gea no llegó el FAS. Que estaba en primera división. El FAS le hizo un contratísimo de miedo, le subió el sueldo una barbaridad y luego en noviembre del 81, jugando contra México, cogió el balón y fue capaz de driblar a cinco jugadores que le salieron al paso. Y tiró Al paso, porque era en México. claro, al paso del Salvador, del Salvador con el paso de México.
el rechace lo aprovechó su compañero de selección Hernández y metió el gol que le dio la clasificación por primera vez al Salvador a un mundial, el Mundial 82 de España. Esa imagen dio la vuelta a todo el mundo y todos los clubes querían fichar a Jorge, al salvadoreño. El FAS le volvió a triplicar en esta ocasión el sueldo, viendo que se lo iban a llevar sí o sí. Y en esto que reciben una multimillonaria oferta, lo quisieron fichar muchos equipos, pero reciben una multimillonaria oferta del Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain estaba loco por ficharlo, llaman al club, que vamos para allá, que no, bueno, pero espera, que vamos para allá, bueno, que tenemos que hablar con el interesado, nada, vamos para allá. Se presentan en El Salvador, pasado mañana estamos en El Salvador, en el mejor hotel del Salvador. Se presentan allí ya, con un pastizal de miedo para darle y tal. Con la directiva del FAS en este caso. Pasa media hora, pasa una hora, pasan 2 horas, hasta 4 horas y Jorge no se presenta. El Paris Saint-Germain marchan haciendo fu como el gato, enfadadísimos, chinaos que se diría ahora. Y claro, perdió la oportunidad, ya no quisieron ficharlo, perdió la oportunidad de... Pudo fichar por el Paris Saint-Germain y no quiso. Pero escucha, ¿ya era el Paris Saint-Germain ya o era el París? No, Paris Saint-Germain, fundado en 1973. 73, vale. Sí, 1973. Sí, vale. Pero ¿y por qué no apareció? Bueno, pues un día le preguntó un amigo de él, y le dijo, no sé, no me acuerdo, pero me parece que debía estar durmiendo una siesta. Tal cual. O sea, puedo fichar por el París. Estaba durmiendo una siesta, que es más importante. Claro. En ese momento, por lo que se ve, sí. Después del Mundial de España, que fue el que más destacó de su equipo, aunque varios compañeros suyos también se vinieron para España, el Macho Figueroa, unos Arzu, portero, y de Honduras, y bueno, el fútbol sudamericano de aquella que no era conocido, pues entre Salvador y Honduras y tal. Arzu, hondureño, vino para el Racing de Santander. Bueno, él abrió puertas con el fútbol estratosférico que hacía él, claro. Después del Mundial lo ficha el Cádiz. El Cádiz estaba en segunda división de aquella. Y hace que el Cádiz ascienda. Marca 15 goles en 33 partidos. Al año siguiente, ya con el Cádiz en primera división, el equipo deambulaba por los últimos puestos de la tabla, pero él marcó 14 goles y levantaba al público del Carranza de los asientos día sí, domingo sí y domingo también. De hecho, se vio muchas veces pañuelos blancos, como si de la maestranza se tratara, como si de una corrida de toros se tratara con el mago. Pero en esto que el Cádiz baja, y claro, tenía mucha indisciplina. Le gustaba dormir mucho, como dijimos antes, fumaba mucho. Bien. Un día, cuando David Vidal esto contado por él en una entrevista, era entrenador del Balón de Cádiz, que era el filial del Cádiz, y era segundo entrenador, hacía la vez de segundo entrenador del Cádiz. ¿Pero esto contado por David Vidal o por...? Por David Vidal, sí. Contado por David Vidal. Esto es entrevista propia de él. Le dijeron, David, vete a buscar a Jorge, que hace 27 días que no viene a entrenar. Fue para allá, lo duchó. Esto contado por él, por David Vidal. Lo duchó, tal vez a Jorge, no me mates. Bueno, para allá fue. Era tal la indisciplina que, ¿sabes? Él a lo mejor te marcaba 3 goles un día o te driblaba no sé cuántos contrarios o tal, y como no se te presentaba
a trabajar, o sea, a Sí. entrenar o Trabajar, ¿no? quedaba dormido. Bueno. Entonces, Irigoyen, que había pagado un pastizal por él, pues Presidente el presidente del Cádiz, en este caso, le dijo, le comía la oreja, por así decirlo, esto contado todo por David Vidal. Le comía la oreja y tal, oye David, tal, mira, a ver si metes en cintura mágico, porque tal, vamos a descender. Bueno, ¿pero qué quiere que le haga? Tal, si es que luego al final cumple, si es que tal, ¿qué le puede...? Nada, bueno, total, que un día le dice, fumaba mucho. La gente dice que bebe, como dije al principio, hay más leyenda que tal. No, nadie supo decir que llegara borracho y tal. No, le gustaban las mujeres, le gustaba divertirse, bailar, se hizo muy amigo de Camarón, de la isla, pero estando ahí, en Cádiz, pues imagínate, un artista con otro, pues ya me contaréis. Total, que un día en el vestuario le dice, a ver, Jorge, así como habla David Vidal, que es graciosísimo el tío, aparte de buen entrenador y buena persona que se le ve, es graciosísimo. A ver, Jorge, a ver, es que esto, claro, haces estas cosas y fumas tanto, es que no tenías que fumar, hombre, y tal, pero vamos a ver. Mira, si le das 20 toques a un paquete de tabaco, no te vuelvo a decir nada más, no me meto contigo y haces lo que te parezca y tal. Le dio 200. Cogió allí delante de todos, en el vestuario, cogió un paquete de tabaco que fumaba rubio, de aquella, un paquete rubio cuadrado, y le dio 30 toques o más. Todos con la boca abierta, Linares, sus compañeros, tal, Dieguito, tal, Juan José, todos con la boca abierta, y vamos. Y dijo David Vidal que si fuera con una mandarina, como hacía Maradona, o con una naranja, Sí, que son redondas, que son redondas, claro. tal. Bueno, boca abiertos igual, pero vamos, aún tenía una explicación, pero con un paquete de tabaco que tiene aristas, que tiene vamos, no, yo ni lo levanto del suelo ya, para empezar, o sea, pues cogió el tío, con todos boquiabiertos, David Vidal, se dio media vuelta y ya no le volvió a decir jamás, nunca nada, ya podía hacer lo que le diera la gana, y tal. Otra de las indisciplinas de él, de las múltiples indisciplinas, en un trofeo Ramón de Carranza, jugando contra el Barcelona, se presentó en el descanso. Perdía el Cádiz 0-3, lo alinearon y ganó al final el Cádiz 4-3. Hay un gol que es el mejor para mí que ha marcado él, ha marcado muchos buenísimos, pero hay un gol que le marcó ese partido al Barcelona, le dio un pase su compañero Dieguito desde el campo del Cádiz, él cogió el balón y fue sorteando todos los contrarios que le fueron encontrando al paso. El penúltimo, Migueli, y el último, Urruti. Un golazo de miedo. Bueno, ganó 4-3 el Cádiz, como decimos. Cádiz desciende y él seguía con sus indisciplinas, tal, claro. Irigoyen en segunda ya no podía mantenerle el sueldo y ¿Tenía tal. una ficha alta o qué? Tenía una ficha muy alta. De hecho, otra anécdota es que un día lo llama al despacho Irigoyen y Jorge, tengo que hablar contigo para hacer un contrato nuevo. Va para allá y dice, mira, te vamos a dar 50 millones por temporada, pero hay una cláusula que tienes que firmar. Por cada acto de indisciplina tienes que pagar $500,000. Estamos hablando de las antiguas pesetas. Cogió Jorge, se levantó de la mesa del despacho del presidente y dijo, Presi, si hago eso a final de temporada le debo dinero al club. Bueno, total, que desciende el Cádiz y Irigoyen estaba ya hasta las narices de él y tal. Total, que lo cede al Valladolid como castigo. Va a cambio. Claro, de ahí, Va a de cambio hecho, está ahí la camiseta. del sur al norte. Coincidió con Peña y con Pacios. Es lo que te voy a decir yo, que Sí, se coincidió con sí, Peña. para descansen los dos. Y con Pacios, los dos. Y porque Pacios saltaba de vez en cuando del filial. Promesas, del filial. Sí.
De hecho, en algún póster de Don Balón y eso de la plantilla está Pacios con esa camiseta. Pacios que ahora mismo Pacios no me doy cuenta quién era. ¿Era de aquí? Pues era de aquí. No, De Ponferrada. De mi quinta los dos, Peña y Pacios, estudiamos en San Ignacio y desgraciadamente ¿Pero murieron llegó los a dos. jugar en primera división? Llegó a debutar con Sí. el Valladolid, sí. Lo que pasa es que Peña no tuvo sí, la pero- trayectoria de Peña, evidentemente. Partidos de Copa fijo con el Valladolid. Sí, Y sí. después Llegó en a Liga yo debutar. creo que sí que llegó. Minutos llegó a tener, Sí, pero sí. no, como Peña. no. Más coincidió con Mágico. ¿Sabes? Pacios le gustaba también mucho. Jugaba muy bien al fútbol, pero también muy excelente persona. Bueno, total, que se va para Valladolid. El Valladolid por la cesión tuvo que pagar 8 millones de pesetas, pero el mago quería 3 para él. Irigoyen tal, se levantó de la mesa también, tipo a los del PSG antes, se levantó de la mesa el presidente del Valladolid flipando, se levantó de la mesa tal, ya marchaba ya para Cádiz, porque no se había roto el acuerdo y tal, porque claro, Mágico quería lo de él también, por pasar frío y tal. Bueno, total, al final llegaron a un acuerdo, no sé cómo quedaría el acuerdo, pero el primer día que aterrizó en Valladolid, en Pucela, nada más llegar al campo y saltar, claro, ataviado con. Solo le faltaba llevar una coreana y tal. Dijo: tengo mucho sueño y mucho frío. Sus primeras declaraciones. Primeras declaraciones, cuando tal. Claro, imagínate, con esa niebla de Valladolid, tal. Ese campo con escarcha. No, y encima, esos madrugones. venir de Cádiz. Claro. A Valladolid. Claro, Madre mía. Estuvo 5 meses cedido. Yo no sé si les haría cuenta al Valladolid el tal cesión, porque 8 kilos. No sé al final el acuerdo cómo quedó, pero bueno. Jugó 5 meses. El primer partido debutó contra el Real Madrid, un 1-1. ¿Pero de esto qué año estamos hablando, sabes? En la 84-85. 84-85. Había descendido el Cádiz y lo cedieron. Claro, ya, casi no interesaba. Una de las muchas indisciplinas, que claro, Valladolid no iba a ser menos. Pues Fernando Redondo, entrenador del Valladolid, no lo alineó. Y en esto que se unieron todos los compañeros, Minguela, tal, estaría Peña ahí también. Dijo: no, este tío tiene que jugar. Por mucho que haya liado, este tío tiene que jugar. ¿Qué queremos ganar? Y el otro tuvo que apoquinar agachar las orejas y alinearlo. Dicen también la leyenda que allí en Valladolid vivía a bases de tipo Carpanta en la canción de Manolo García. Dicen que vivía a base de bocatas de mejillones y que dormía sentado en una silla mirando para la ventana de su piso. Carpanta era de calamares, de Valladolid. de mejillones. ¿Cómo? ¿Mirando para? Para la ventana, en la ventana de su piso, por la ventana, mirando como con nostalgia. Claro, perdón por el taco, ¿no? Pero del ambiente de Cádiz, del paisaje de Cádiz. Y no quiere decir que Valladolid sea fea, por Dios. Pero imagínate en pleno plena segunda vuelta. Pero el clima es distinto, claro. El clima y tal. Claro, hombre. ¿Dónde? Un piso que seguramente sería en el centro de Valladolid y tal. Nostálgico. Dicen que también el presidente del Valladolid o el del Valladolid o del Cádiz, ya no me acuerdo, pero fue en la cesión del Valladolid. Le dejó el coche de él, luego no se lo devolvió, bueno, miles de anécdotas que nos dicen que, ¿sabes?, que era verdad. Sí, bueno, que era un personaje. Total. Al final estuvo 5 meses y solo marcó 2 goles. No sé. No se veía. No se adaptó. Por lo que fuera, no se veía. Y volvió para el Cádiz. Volvió para el Cádiz. Es que la gente lo reclamaba. O sea, es que la gente. Bueno, fíjate cómo lo reclamaría la afición del Cádiz. Que de hecho, tú ahora, aún hace poco volvió. Se le hacen 1000 homenajes. Y él va por allí y es. Si Maradona era Dios en Nápoles y en Argentina, este es Dios en Cádiz. ¿Dónde vive ahora? ¿Se sabe? No, en El Salvador. De hecho,
De hecho, lleva el Ministerio de Deportes y eso, allí en El Salvador lo lleva él. Dicen que estuvo ahí si vivía entre El Salvador y Valladolid, pero al final... No. Luego, hablando de anécdotas de Valladolid, esa la vivió vuestro hermano con Ciofi, que jugó en el Burgos y en el Castellón. Eso ya os la contaré otro día. Eso me la contó a mi Ciofi. Sí, ¿te acuerdas de Ciofi? Bueno, hablaremos. Total. Me perdí. Íbamos que volvió a Cádiz. Fíjate si lo quería la afición, que le puso la directiva del Cádiz una multa Y se la pagó, y se la pagó la hicieron afición. un crowdfunding. Un crowdfunding que se llama ahora y se la pagó la afición. Fíjate. Por Bizum no. Otras miles de anécdotas, pues esta la contó, la cuenta Onésimo, que jugó con él y es que era la leche. Onésimo es uno de los que dice que hay más leyenda que verdad. Le gustaba eso, dormir poco, ver una mujer bonita, ir a ver a Camarón, acostarse tarde o tal, pero de beber y eso no está demostrado ni Fumar, ni sí. tal. Fumar, ya te digo, bueno, le digo a su propio paquete de tabaco le dio más de 30 toques, entre 30 y 40, porque ya se aburrieron y dijeron, vale, para. ¿Qué ibas a decir, José? No, nada. Total, que cuenta Onésimo, una de las muchas anécdotas, que, claro, Onésimo era muy habilidoso con el balón también, Bueno, sí. Onésimo, pero como dice él, estratosféricamente ni comparar, vamos, no lo llegaba ni a la suela del primer taco de la bota. Pero aprendí mucho con él, muchas cosas, y buenas. Dice que cuando terminaban los entrenamientos hablaban con el utillero y le decían que les dejaran guardados 5 o 6 balones escondidos. Y el utillero, no, tal, que no, que me coja el mister y tal, que no, hombre, que no pasa nada, que no, hombre, que en el mister no me deja y aparte de no dejarme, me pone una multa y tengo que pagarla. Y yo, claro, no puedo tal. Y Onésimo lo picaba al utillero y dice, que no pasa nada, hombre, aquí quién manda, aquí quien manda en este club, ni Irigoyen ni nada, aquí el que manda es el mago. Es el mago, tú no te preocupes. Si dice algo el mister, dejó el mago. Bueno, total, que le escondían los 5 o 6 balones, se quedaban ellos ahí sin que los viera el mister, y cogía Mágico y decía, mira, voy a mandar 5 balones o 6, los que hubiera dejado aquel día, al poste izquierdo. Pum, pum. No a meter gol, no, al poste izquierdo. Pum, pum. Mira, ahora voy a mandar 5 o 6 balones al poste derecho. Pum, pum. Mira, ahora voy a mandar 5 o 6 balones a la escuadra izquierda. Pum. Luego a la derecha. Dices, yo como un tonto ahí haciendo de utillero, yo se me caía la baba, porque es que además tal. Ahora voy a marcar 5 o 6 balones de gol olímpico. Hombre, estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? No, hombre, yo, dice Onésimo, yo que no llegaba a un córner, yo iba a sacar un córner y no lo llegaba. Bueno, pues este tío, los 6 los metió y así siempre. Dice, yo haciendo recoge pelotas, cuando ya me dejaba a mí el balón, yo también hacía mis cosas y tal. Y al final, ¿qué fue de cómo acabó? Otra anécdota, os cuento. En un Cádiz Real Zaragoza, en Carranza, esto que en un córner, en una jugada tal, va donde Andoni Cedrún, contado por Andoni Cedrún, El portero el de portero de Zaragoza. Zaragoza, que antes jugó en el Athletic Club, Uh-huh. le dice, Andoni, te voy a marcar un gol desde el medio del campo. Tú estás loco, hombre, ¿qué dices? Esto que viene un balón así bombeado, lo para con el pecho, en el medio del campo, pero más para su campo que para... Coge, le da una volea perfecta, al ver a Cedrún adelantado, le da una volea perfecta, Cedrún, ¿qué tal? Palabras de él, en la propia... Ostras, que este cabrón me lo marca, que este cabrón me lo marca, que este cabrón me lo marca, dice, casi caigo y todo, de ir para atrás, de repente, ¡bum! Milagrosamente dio en el larguero y nada, salió tal. A la siguiente jugada que merodeó por el área, me vino y me dijo, ¿te lo advertí o no te lo advertí? Te lo dije, estate atento. Mil anécdotas. Otro golísimo, buenísimo que marcó y que yo recuerdo fue al Valencia. Y otro también
una de las muchas excentricidades en torno al gol contra el Racing de Santander. Si tenéis todos, incluidos vosotros, que seguro que más de alguno habéis visto, de ver estos goles, y ya no solo estos goles, sino toda la magia que llevaba este hombre con el balón dentro. Si tenéis la oportunidad de verlo por redes, que ahí están, no os canséis de verlo. Además pones un vídeo tras otro y quedas un nubilado. Y nada, pues esto es el ¿Y pequeño homenaje mágico. Mágico. ¿Dónde Y se ahora retiró? enseñaremos un poco. Se retiró en su país, marchó para su país después de Cádiz y Después de Cádiz ya fue para su país. se fue para su país y se quedó. Luego alterna temporadas, viniendo a Cádiz, ahora ya menos, que ya te digo. No hace mucho que vino, ¿eh? No, lo Sí, acabo va de un decir antes. homenaje o algo, Le sí. hacen homenajes Sí, cada sí, dos por eso, tres, no hace mucho. Y este fue hace poquitín. Ujú. De hecho, le regalaron una camiseta con el 11. Y nada, vamos a enseñarlas un poco, como hacemos siempre, pero hoy es el homenaje a una estrella, de esas que, como decíamos antes, salen una cada 1000 años. Señala tú ahí a cámara, veis, José, y tú. Escudín, qué chulo. Con Hércules, dices. Hércules con las estatuas de Plus Ultra más allá, Con sujetando la, los leones. Es el escudo de la ciudad de Cádiz. con la marca que hablamos en todos los Marca podcasts. catalana. Sí. Luego vistió otra marca catalana que también vistió el español, que también te gusta a ti. Sí. Luego vistió Después el español, el Barça. enseñaste el 11. Un número. Él siempre llevaba el número 11, tanto en El Salvador como en los equipos que está. Hay que hacer rayado ahí. Otra anécdota antes de que se me vino ahora a la cabeza. Claro, como era un torbellino, pues se te van acordando cosas. Lo intentó fichar el Atalanta. ¿Y el Barça Italiano. Sí, el Barça también. Ahora lo cuento. Vamos a enseñar y ya cerramos con eso, porque si no... Sí, que además te hace juego la de... A ver, Valladolid. Qué bonito también. El más bonito tiene. Como dicen los pucelanos, blanco y violeta, no Claro, morado. Blanco y violeta. Violeta, claro. A mí me gusta un poquitín, depende de la marca que sea, Más la oscura. saca un poquitín más oscura. Sí. No morado, un poco más oscura. Muy bonita es. Muy chula. Tenemos aquí también una serie, una camiseta que le hicieron a Conmemorativa. conmemorativa. Sí. Es la primera camiseta, si no recuerdo mal, que nos pones aquí con publicidad en el pecho. Sí, con publicidad en el pecho y con publicidad deportiva, de marca deportiva. Deportiva también. ¿No Sí. habías traído ninguna? No, de momento no. Esta es la primera. Bueno, esas dos anécdotas y fin, porque hay 1000 del mago. Lo quiso fichar el Atalanta y él dijo que allí no había pescadito frito que no iba. O sea, y pagaba una millonada el Atalanta de aquella. Y lo que comentabas tú hace un momentín, dada la amistad que tenía con Maradona, pues en el año 84, en el verano del 84, fue a hacer una gira a Estados Unidos con el Barcelona. Y fíjate, mira, ahí fue el Barça de los pioneros en ir Hacer giras. En hacer giras, sí. Luego yo no sé si volvió a repetirla hasta años después, pero bueno, en el 84 fue. Y fue para allá con el Barça y en el hotel que se hospedaba el Barcelona sonó la alarma de incendio y salieron todos afuera del hotel temiendo por su integridad física y salieron toda la expedición menos Jorge. Y resulta que estaba profundo, cuando ya pasó lo de la alarma, se vio que no había fuego y tal, estaba en su habitación profundamente dormido
dicen que con una señorita también. No se pudo comprobar nunca. Eso le trastocó el fichaje por el Barcelona y nada, tampoco, O sea, que tampoco hubiera sido feliz. Solo estuvo en una pretemporada. Solo estuvo la pretemporada y le privó de esas cosas de él, que a él no le importa. Él jugaba al fútbol para ser feliz. Eso le privó de jugar en el Barcelona, en un grande, igual que en el Paris Saint-Germain o en el Atalanta, y de jugar al lado de su amigo y astro argentino Maradona. Vaya, imaginaros los dos juntos. Madre mía. Y bueno, hay muchas más anécdotas, pero lo vamos a dejar aquí, pero esas dos reseñas había que decir. Pues gran jugador, sí, señor, Sí, Mágico González. Muy bueno. Sí, señor. Y aunque nos hemos extendido bastante, Bueno, yo para mí no. A mí es como si lleváramos 15 minutos. ya bueno, sí. Vosotros pero, no. Sí. Yo creo que siempre hay que rematar con Hombre, es con un nuestro de... es un clásico. Lo vuestro, más bien. Es un Que- clásico. De que echáis de menos del fútbol antiguo y el otro día empezamos a hablar sobre algo. Yo quiero, más que hablar del fútbol antiguo, lo que dijimos el otro día, que se me ocurre a mí, no es por lo de sección pufos. Bien, Bien. bien. O querías decir otra cosa. No, iba a decir eso. Y Sí, bueno, iba a decir eso. y seguro. otra cosa- sí, pero es que como hay más días que sandías y... Claro, hay no, cosas, y como decías por no extendernos mucho. yo creo que con pufos lo podemos... Pero si no, ¿qué era? Lo de la liga de filiales. Ah, Pero Que- bueno, yo creo que ahora... No, pero escucha, pero ¿qué quieres preguntar sobre la Liga de No, esto lo había sacado ese tema Sí. Berto. que hay- Yo- es que, a ver, lo había sacado porque en las redes sociales, en muchas tertulias, en muchos podcasts y muchos tal, la gente dice que prefería hacer una liga de filiales porque están en los filiales con respecto a equipos menos poderosos, están en desventaja. Pero una cosa, pero cuando hablamos de liga de filiales no nos estamos refiriendo a cuando había liga de juvenil. No, Que eso también a mí me gustaba. No. ¿Sabes lo que os Pero digo? No, y sigue habiendo, de juvenil ¿eh? hay, ¿cómo que no? Sí, sigue habiéndola. No. Había una época que había de juvenil, o sea, de primera división, ¿quién está? El Madrid y el Barça, y había juvenil, y jugaba el Madrid contra el Barça. Sí, No, pero a día de hoy no la hay. Sí, lo que pasa es que hay grupos claro. y después juegan, al final se Pero enfrentan. antes no había grupos, antes era la liga. Ya, Sí, pero no, sí, pero- había grupos. De hecho, Había- el Santa Marta estuvo en primera Sí, división, claro, sí. pero no le tocó con el Madrid. Santa Marta, Santa Ponferrada, Marta. de ¿Ves? Ponferrada. Es que no estamos hablando de lo mismo. Antes, no sé los años que hubo, pero hubo una liga que solo jugaban los equipos que hay en primera división. Uf, no recuerdo yo tal cosa. Hombre, Pero, estoy yo- pero de juvenil. A mí no me Sí. suena. O sea, No, a mí eso no me suena. Pero el Madrid, ¿quién está en primera división? Los Asuna, pues pues lo Y mismo. solo, cerrado. No, a mí No me suena. a mí no me Lo suena. soñé yo. No, no. a mí no me suena. No me suena. Lo cual no quiere decir que No, a mí no que me suena. pueda haber Pero, sido, pero ¿eh? yo sí que. Yo creo que sí, pero. Yo pero- propondría. Eso. Propondrías. Como se propondría- diga eso, una liga de filiales única y exclusivamente. Es que hay gente que dice que los equipos. Por eso yo Sí, creo que dice sí. José, No. que los equipos más modestos Claro. no pueden competir con No, un Real Madrid, un Barcelona, un Atlético de Madrid, Claro, sí. Athletic Club. Es pero- que pero- tiene, Por presupuesto. claro, tienen un presupuesto que los equipos modestos no se pueden permitir y desaparecen muchos clubes modestos por culpa de eso. Bien, pero yo no estoy aquí. No, y le fastidian ascensos a segunda Claro, división claro. o a primera ref ahora Claro, pero a equipos. pero por eso desaparecen, Claro, porque claro. no es lo mismo estar en tercera federación, ref, que estar en primera o Pero ahí con posibilidades de estar en yo no segunda. estoy muy de acuerdo porque si por esa regla de 3 estarían en segunda el Castilla, o el Real Madrid. Castilla. El Nosotros somos de Castilla. El Barça Atlético Atlético. madrileño. Estarían, no. Yo digo que no deberían de, o sea, que deberían tener una liga aparte. O sea, que no Bueno, deberían de pero te estar. quiero decir que
pero vosotros argumentáis que es por eso, por el presupuesto. Pero es que No, 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 lo argumenta la gente pero- mucho. no, pero claro. es que no compiten. Pero escucha, pero Al contrario, ¿cómo que no compiten? que compiten mal. O sea, quiero decir, al ser poderosos económicamente esos equipos, los filiales, no están en desventaja. El Pontevedra, la Cultural, Sí, no sé qué. sí. No, de hecho la Cultural está en segunda división y en primera ref está el Castilla, el Bar. Pero no Quiero te- decir, Ahora, pero. pero- no, o sea, últimamente no hay, si no hay ningún bueno, filial en pero segunda, porque no Sí, salen hombre, jornadas la buenas. Real Sociedad. la única. Bueno, vale, coincide ahora, pero El Villarreal ve hasta no hace mucho. pero Sí, solo pero no está. Bajó. Bueno, pero ahora no. da lo A día mismo de que hoy no. que no estén en segunda, están en primera federación y ya Sí, pero ni tan siquiera están a cabeza de su. Vale, el Celta está segundo, el Celta. Claro, no, El no. Celta Fortuna, ¿no? Y todavía faltan partidos y Quiero decir, y Bilbao, y están, no, y el Castilla, esos pueden meterse. El pero lo Atlético lógico- madrileño en el grupo Claro, segundo. Por claro, ejemplo, no, en el eh. grupo de la Ponferradina, ¿quién está? El Celta Fortuna. Sí. El El Atlético. el el Bilbao. Bilbao Atlético. El Bilbao Real Athletic. Athletic, sí. ¿Quién más El está? Castilla. El Castilla. Pues por la regla de 3D que dicen que tal, tendrían que estar primero, segundo y tercero. Vosotros No, porque no os metéis No, mucho pero- así en Sí, foros yo te de estos entiendo, y tal. pero que- No, yo no que no soy Pero- partidario, yo soy No, nostálgico pero- y a mí ver al Castilla y al Atlético madrileño, con esos nombres, por supuesto, verlos ahí y al Bilbao Athletic, a mí me gustaba verlos en segunda, al Barcelona Athletic. Claro. Pero ¿sabes qué pasa? Claro. Que es que desvirtúan la competición porque a lo mejor... Eso es lo que dice la gente. No, pero el primer equipo dice, no, necesito a estos tres chavales Eso de... sí, bueno. Claro, vale. pues ese día juegas tú ese día con el equipo B contra el equipo filial y resulta que no te juegan los tres mejores artilleros que tiene y le ganas a lo mejor con una facilidad Sí. pasmosa. Al partido siguiente están esos tres chavales. Te vienen a ti, te marcan. Claro, y entonces, Claro. ay, mira qué bonito. Vale. El otro día no estaban y hoy sí. Pero por esa parte sí, pero Ah, porque pero- ganen las ligas no. No, Y bueno, luego porque tienen mucha pasta y pueden traer jugadores de ¿Cuándo donde fue? les ¿En dé la el gana. 81, 82 puede ser cuando jugó la final del Castilla, que quedó un año primero en segunda división, primero el Bilbao B y segundo el Castilla. Athletic. No, Sí, perdón, Athletic. perdón. Bilbao El Athletic. Bilbao Athletic. Primero y Castilla segundo, y me parece que al año siguiente quedaron al revés. O sea, que hubieran ascendido los dos, Sí. ¿Y qué sería? ¿Cuando juega la Copa del Rey la final del Castilla? yo creo que sí. No. Que fue en el 80. no, o- en el 80 fue la final de la Claro, Copa pero del Rey. Más o menos ahí, en esa Y- época que estaba. Y en la 82-83 quedó el Bilbao Athletic, Claro. campeón. Y en la 83-84 Castilla. Yo. ¿Campeón quién? ¿El Real Athletic? ¿De qué? De Ah, segunda, segunda. Y no pudieron ascender ninguno de Pero los eso, dos. pero eso es extrapolable a temporadas anteriores cuando el Club Deportivo Condal era. O sea, la España Industrial, perdón, la España Industrial era filial del Barça Ujú. y como no podía, le pasó al Mestalla también, al Club Deportivo Mestalla, filial del Valencia. Pues el Mestalla, mira, no ascendió como filial que era. La España Industrial, la Sociedad Deportiva España Industrial, era el filial de aquella del Barça, y como no podía ascender, se desvinculó de filial y se cambió el nombre al Club Deportivo Condal. Y pudo ascender, porque no era. Era un filial encubierto, para entendernos. Y es lo que comentaba José antes, No, al y- ser filiales y tal. pues Sí, no- y por ejemplo, después de aquello que pasó con el Castilla, que jugó en la final contra el Real Madrid, en la Copa del Rey, después ya no nos dejaron participar. Tampoco a mí eso. Castilla que jugó en la Recopa. Claro, un partido. Al año siguiente, porque como quedó el Madrid campeón de Copa. Liga y de Copa, Tuvo que ir el Castilla en representación Claro. de España. a la Recopa. Entonces a mí eso me parece mal. Pero aparte de eso, hubo un año que estaba la Ponferradina en segunda división. Pues debía ser, no sé si al principio, cuando en 2006, una cosa así, temporada. Estaba el Villarreal en primera división Ah, sí. y en segunda división el Villarreal B. Y como el Villarreal bajó a segunda, arrastró al Villarreal B a. Sí. Claro. Yo creo que Es fue desvirtuar la competición creo que fue en la 10-11, completamente. la segunda que subimos. Sí,
Sí, en puede ser la primera no segunda. estaba el Villarreal, no. ¿Eh? En el 2006 no estaba. No, No, pero no. Estaba el Castilla. Sería el la Fue segunda la vez. 10-11. La yo segunda creo. vez que Sí, subimos, cuando seguramente. ascendimos contra el Santander. Pero yo para mí que no deberían de estar. Yo tengo sentimientos encontrados, porque a mí me gustaba lo que dije. Me gustaba el Castilla cuando vestía de azul, pantalón blanco, como el Plus Ultra, que lo heredó. Me gustaba el Barcelona Atlético. Me gustaba el Club Deportivo Mestalla, el Atlético madrileño, evidentemente y tal. Y sí, unas me vienen y otras me van. Desvirtúan la competición. No, Pues ya. el San Sebastián, mejor que Real Sociedad B. San Sebastián. Y yo no sé si actualmente, porque ya no me dedico a ver qué planteas tienen los filiales, porque ya te digo que. Pero ya no hace mucho, algún filial que otro, jugadores tenía jugadores a lo mejor de 28 29 años. Ya, Y, Sí. eso tampoco es, ¿entiendes? Sí. ya. Se supone que hay filiales Sí, que eso son no. gente joven que se va a nutrir. El Madrid y el Barça no suele. No, el Sí, Castilla o pero no hace mucho, no me acuerdo qué equipo era. Nah, el Tampoco. Athletic Club tampoco, y el No, pero Sanse, jolín, porque y el Athletic- Sanse tampoco. Porque el Athletic Club, pues en el primer equipo casi tiene jóvenes también. Sí. Todos, ¿entiendes? Entonces, Sí. pero ha habido filiales que los hemos visto y decir, pero vamos a ver, pues si tienen gente con 28, Sí. 29 años, ¿qué clase de filial es ese? Pues porque primaba más el ganar y. Ya, pero entonces Claro. por eso ya te digo que yo, por ejemplo, no estoy a favor de eso. Pues eso está muy en boga, que se suele De decir. todas La gente maneras, se queja mucho. si algún amigo o amiga nos puede sacar de dudas de eso del juvenil, yo creo que hubo algún año que había. Yo no te lo discuto, Y es más, pero no me acuerdo de tal cosa. Es más, si no me he informado mal, yo no me parece que en Inglaterra tenían, que ahora ya no sé si la tienen, una liga de filiales. Y si, por ejemplo, en el primer equipo, hay un jugador que sale de lesión o, sabes, que a lo mejor no puede jugar, no puede entrar todavía en la dinámica del primer equipo y tal, pues a lo mejor coge y juega en la liga con el filial y así se va adaptando a, ¿sabes? Y, por ejemplo, podría. Claro, no puede ser. No podría jugar el Tchouaméni con el Castilla. En España no. No, No. porque En tiene. España no. No, porque tiene ficha de primer ficha del equipo. primer Claro. equipo y. Tú puedes ascender. Eso En al es. España primer no. equipo. Eso es. Pero no bajar del. Pero eso siempre fue así. En España Sí. 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 Bueno, Sí, cualquier sí. día Tebas lo cambia. Y de hecho antes había, que ahora ya no me acuerdo si hay la misma norma, que un jugador del filial tenía un número de partidos que si subía ya tenía que quedarse en el primer Sí, equipo. ahora creo que ya no lo hay. No, me parece que no, que ya hace No. años que no existe. No me acuerdo si eran 5 o Sí. 10 partidos. Y Sí. una vez que jugabas ese Me número de suenan partidos, cinco, a los 5 ya no podías volver a bajar al equipo B. Y Sí. sin embargo, ahora ya no hay eso. Bueno, pues bien, bien. Pues buena cosa, pues dejaremos para. Pues sí, el siguiente hay más. programa. Hay muchos más días. Yo tengo alguno. Pufos. Oh, yo tengo Otro día. tengo aquí, de hecho, tengo aquí Sí, pero no, en para la otro- libreta otro día. y va a ser curioso y gracioso, Sí. además. Es que hay alguno muy gracioso. Bueno, pues nada. Nada, muchas gracias por aguantarnos un programa más. Exactamente. Pues nada, hasta Nos vemos en el sexto. en el 6, eso Vale. es. Eso es. Ya va entrando un poquitín de mareo, ¿no? El sexto ya las alturas. Ya. Y más subiéndolo sin ascensor. Eso es. Bueno, pues hasta Pues el nada, siguiente amigos. programa. Venga, Pedrín. Muchas Claro, la gracias. Pedri. Chao, chao. ¿Ha habido algún partido, suena, que estén jugando y se haya marchado algún jugador, el portero no creo, algún jugador al baño? Al baño. Sí, muchos. Pues en un podcast. Muchos. Porque no.